Hace unos años me enteré de que en Europa se estaban construyendo diversas ciclovías en diferentes países como parte de un proyecto continental. Carreteras exclusivas que van desde distintos extremos y cruzan cientos de kilómetros e incluso miles. Algo así como las líneas del metro, pero a gran escala y para las dos ruedas. Están a años luz de Latinoamérica. Como apasionado ciclista, fue tanta la emoción al enterarme de su existencia que se convirtió inmediatamente en uno de mis sueños. Y hoy te cuento cómo fue que lo hice realidad. Enero del 2020. Gracias a una oportunidad que me dio la vida, viajé a España a estudiar por 6 meses. Y obviamente no podía dejar a mi compañera en casa, con quien nos llevamos aguantando y cuidando por varios años. Me refiero a la negra. Ella no es como cualquier bicicleta que conozcas. Es muy delgada y liviana, pero además es una pistera o piñón fijo. Tiene los pedales fijos a la rueda trasera. En otras palabras, se puede pedalear hacia atrás e incluso frenar de esa forma. Llegué así a la hermosa ciudad de Granada. Alcancé a recorrerla completa y disfrutar mi estancia allá antes de que llegara la pandemia. Pasé 2 meses encerrado, por lo que podrán imaginar cómo me sentía cuando ya podíamos salir. Yo y la negra no aguantábamos más y nos largamos lejos cada día que pudiera. Con el entrenamiento avanzando, el fin de mi intercambio se acercaba. Así como la apertura de las fronteras llegaba y la decisión ya estaba tomada. Los pasajes comprados y una aventura idílica se avecinaba. La ruta seleccionada sería la Eurovelo 8, que atraviesa desde España hasta Grecia. Contaba con 2 semanas antes de tener que volver a Chile y luego de analizar las posibilidades, planeé partir en Barcelona y cruzar todo Francia hasta la frontera con Italia, cerca de 850 kilómetros. Al menos lograr ese tramo en bicicleta sería el objetivo. Una verdadera locura si consideramos que no soy ningún deportista, pero el autoconocimiento es importante, así como la experiencia que te demuestra que al menos en la bicicleta no hay límites. Tal vez te demores más o menos tiempo con diferentes condiciones físicas, pero siempre sabrás llegar a destino. Todo va en la actitud. Julio de 2020. Listo para dejar mi hogar hasta ese momento y una bicicleta que empacar. Escala en Madrid para dejar las maletas y solo emigrar con la negra y lo estrictamente necesario. A partir de aquí, todo será desconocido. Primera ciudad, Barcelona. Viajé de noche para llegar a primera hora a la ciudad. Armé mi bicicleta en la estación de buses y no había tiempo que perder. Contaba con 2 días para recorrer lo que más pudiera. La primera impresión fue que la ciudad cuenta con innumerables ciclovías para llegar prácticamente donde uno quiera. Esta ciclovía la encontré muy curiosa, porque además de ser bonita, nos enseña cómo puede convivir la bicicleta con el transporte público de manera segura. El primer lugar que visité, sin dudarlo, fue el Templo de la Sagrada Familia, la iglesia más visitada de Europa tras la Basílica de San Pedro del Vaticano y uno de los monumentos más visitados de España. Es el reflejo de la plenitud artística de Gaudí. Logró integrar todas las artes en un todo estructurado y lógico. ¿Pueden creer que lleva más de 130 años en construcción? Cuando terminen, será la iglesia católica más alta del mundo. Como dicen por ahí, no es la última de las catedrales, sino la primera de una nueva era. Esta es la catedral religiosa de la ciudad. Y esta, la catedral deportiva, el Camp Nou del Barcelona. ¿Cómo no visitarlo? Pillé una pichanga también en un barrio al que un turista a pie difícilmente hubiera visitado. ¿Ven cómo la bicicleta lo hace todo más interesante? Y también conocí el Parque Güell, lugar en donde Gaudí experimentó libremente su etapa naturalista, donde las obras carecen de rigidez racionalista y literalmente pareciera que se van a caer en cualquier momento. Sumado a esto, la poca afluencia de público por la pandemia me permitió disfrutar con mucha tranquilidad estos bellos lugares. Luego de 2 días en Barcelona, era momento de dar un paso más. Hasta
Hasta aquí solo había viajado en bus y pernoctado en un Airbnb, pero este día era especial, ya que tenía pensado recorrer mis primeros 100 kilómetros y sin tener un lugar donde llegar, ya que quería acampar. Era primera vez en mi vida que lo haría, así que quería quitarme el miedo desde un principio. No pasó mucho rato hasta que pude conectar con la soñada Eurovelo. La carretera que les contaba hecha para bicicletas. Fue realmente impresionante cómo pasé de estar rodeado de autos y ruido a una desconexión absoluta. La emoción no podía más en mí. Era lo que buscaba y solo quedaba disfrutar el camino por delante. Como ven, esta ciclovía no es una simple demarcación a un costado de la calle. Es independiente y se sumerge en el bosque, por lo que es importante tener todo lo necesario para sobrevivir por uno mismo. Y así, la ruta nos lleva hasta la provincia de Girona, último territorio español antes de pasar a Francia. Me decanté por seguir hacia la costa, ya que adentrarme en el continente puede significar desgastarme superando montañas innecesariamente. Al día siguiente debía cruzar los Pirineos, la frontera natural, por lo que debía guardar energías para aquel titán. Antes del atardecer y superando la meta del día, ya me encontraba en medio del bosque con mi carpa y mi bicicleta para pasar mi primera noche de manera salvaje. Dormí muy poco al no estar acostumbrado a escuchar tanto ruido al intentar dormir. Llovizna, pájaros, viento, aunque también se debe a que mis sentidos jamás dejaron de estar atentos a todo el entorno. Mi alma estaba totalmente entregada a la experiencia. Un nuevo día. Recibí el amanecer en la playa y el destino del día era Francia. Ya no había más pueblos y todo apuntaba a que sería duro. Lamento mucho no haber tenido el ánimo de grabar en los momentos duros que viví. No tuve la perspectiva del valor que significarían para mí posteriormente. Así como mi primera noche acampando fue difícil, esta vez la subida hasta la frontera fue peor aún. A tan solo un par de kilómetros de Francia estaba sin fuerzas. La inclinación de la calle era terrible y me detuve a comer para evaluar mi situación. Pude haber acampado ahí y cruzar al otro día poniendo en juego desde un principio todo el cronograma. Todavía me queda un poquito de subida. Pero estamos en España. Y espérense un poco. Ven ese techo. El peaje que no se paga porque aquí no hay nadie. Y adivinen dónde estamos ahora. Ahora estamos en Francia. Crucé la frontera en videollamada con mi familia y sin ningún tipo de control no dejé de pedalear en ningún momento. Pero esa noche había acordado un lugar donde llegar en Perpiñán. No podía desperdiciar la ocasión de descansar en un hogar seguro y reponedor. Valía la pena darlo todo. Todo aquel que ha subido montañas sabe lo bien que se siente ir en bajada después. Te libera y engrandece el esfuerzo realizado. Ya en Perpiñán, Marjorie amablemente accedió a recibirme. La conocí a través de Warm Showers, en donde muchas personas en el mundo ofrecen su hogar a viajeros a cambio del intercambio cultural. Día 5 ya de esta aventura. Energías completamente restauradas y un hermoso día que me invita a continuar conociendo. Tomé una ruta exclusiva para peatones y bicicletas hasta llegar a la costa nuevamente, en donde me recibiría la Eurovelo una vez más. Una vez ahí, supe inmediatamente cuál sería el desafío del día: el viento. Que da al Mediterráneo. Y al otro lado parece mar. Una humedad enorme. Por más que la ruta fuera plana, que fue una de las características que me cautivó para recorrer esta zona, el viento puede provocar que sientas que estás subiendo un cerro muy empinado, siendo igual de desgastante y lento.
La Eurovelo no es completamente asfaltada, por si se lo preguntaban. Hay secciones que son de tierra y piedras. Algo muy peligroso si vas en bicicletas de ruedas delgadas como la mía. Por lo que los miedos vuelven una vez más y la indecisión de seguir vuelve a aparecer. Podía regresar para tomar otro camino, pero ya estaba muy retrasado por la exigencia que implicó el viento de todo el día y la noche se avecinaba. Con toda la fe partí esta última carrera del día. Agradezco haber capturado esta ocasión ya que a ambos lados de la pista había agua, al ser una zona de humedales. Y la Eurovelo está hecha no solo para conectar ciudades, sino que para atravesar paisajes de ensueño como este. 15 kilómetros de pedaleo pedregoso, temiendo pinchar en cualquier momento, pero paralelo a ese miedo estaba la felicidad máxima de estar ahí. ¿Pueden creer que en toda la ruta no me crucé con nadie más? Aún me cuestiono si lo que viví realmente pasó. Narbonne fue el pueblo del otro lado que me recibió. Esta vez volvería a acampar, pero en un camping que encontré en el camino. La zona más salvaje ya la había superado. Esta vez el camino estaría más asociado a diferentes pueblos. Llegando así al final del día a acampar nuevamente con la naturaleza, ya que toda la zona de camping se encontraba completamente llena. Al haber pasado un día completo sin la suficiente recarga de mis aparatos eléctricos, decidí no grabar nada. Si había algún principio en mi viaje era el de utilizar bien mis recursos, y aún tenía un día más por delante antes de llegar a una gran ciudad como Montpellier. Así fue como al día siguiente cumplí y llegué hasta allí. Así lo retrata este cartel, que de paso les cuento que es señalética para bicicletas. Es demasiado hermoso. Mi espalda a esa altura estaba destrozada, y aquí es donde les cuento que con el viaje hasta Narbonne me retrasé un día completo. Como les contaba, el viento simuló la ruta a la subida de un gran cerro, por lo que recorrí la mitad de lo que tenía contemplado esa vez. Así que por estos motivos fue que decidí ese mismo día no quedarme en Montpellier y tomar un bus hasta Marsella, la siguiente gran ciudad de la ruta. Esto me permitiría recuperar el tiempo perdido, además de descansar bien. De una u otra forma mi cuerpo era el que mandaba, debía saber cuidarlo. 8º día ya, y puedo decir finalmente que hasta aquí llegó el sufrimiento. Resulta que la costa francesa se divide en dos mitades con configuraciones muy diferentes. La primera parte fue la más salvaje, aire húmedo, viento y rutas complicadas, aunque muy divertidas. Y a partir de aquí aparecen ciudades históricas con puertos y playas populares. Marsella fue lo más parecido a Valparaíso que pude conocer. Las imágenes hablan por sí solas. Ciudad portuaria, llena de historia, bohemia y colorida. Una ciudad muy alegre, tal como lo fue Caterina, una artista y profesora que me recibió a través de Airbnb. Mujer muy interesante con la que pude compartir y de la cual aprendí mucho. Ya repuesto del cansancio, el camino del 9º día me llevaría hasta Toulon, en donde los botes y veleros se hacen cada vez más recurrentes. No existiendo dificultades mayores y con un camino plano, los kilómetros no pesaban sobre las piernas ni la espalda, por lo que decidí seguir pedaleando durante toda la noche. Era una experiencia que deseaba vivir y las condiciones de este día estaban propicias.
Así fue como la carretera me acompañó hasta llegar a la playa de Grimao, en donde vi el amanecer sobre el horizonte y dormí durante la mañana algunas horas. La expedición nocturna me permitió ganar tiempo, por lo que cada vez disfrutaba más de mi entorno, me preocupaba menos de las dificultades y ganaba comodidad. Mi 10º día finalizaría en un camping, en San Rafael, en donde acamparía por última vez. Como cada día se caracterizaba de algo, el día 11 fue un día de espectáculos. Partimos temprano por una ruta costera y en altura, con vistas al mar increíbles. Cada cierto tiempo pasaban autos deportivos, así como muchos ciclistas paseando o entrenando. Resulta que esta zona es recurrente para los deportistas. Y es más, justo en unos meses se desarrollaría en estas calles una parte del Tour de Francia, una de las carreras de ciclismo más importantes de la historia en el mundo. Llegando a Cannes, la ciudad donde se encuentra la famosa alfombra roja de uno de los festivales de cine con más glamour e historia. Llegando así finalmente a Nice, ciudad majestuosa y muy viva, la última gran ciudad que conocería en Francia. Día 12, y al igual que hace tan solo 8 días, la emoción de cruzar una frontera me invade. Caminos muy curiosos me invitan a conocer Mónaco. Segundo país más pequeño del mundo. Spoiler, el primero lo visito más adelante. Con su gran premio de Fórmula 1 como uno de los más antiguos e importantes de la historia. Y nuevamente, la frontera es una simple señal que te indica que estás en otro país, no habiendo ningún tipo de control. Ya en Italia, podía dar por concluido el desafío principal. Mi felicidad no daba más y Ventimiglia daba el puntapié inicial a la ruta de trenes que se venía por delante.
Destino, Milán. Llegué a descansar y el tour sería el día siguiente por la mañana. Mi bicicleta desarmada añoraba recorrer esta ciudad, pero tenía otro viaje en tren por la tarde, así que había que tomarse las cosas con calma y no desde la adrenalina que provoca andar sobre dos ruedas. Tren hasta Florencia. Un contratiempo no me permitió estar más tiempo para conocer tanta historia nacida ahí. Quedará pendiente sin duda. Y un bus nocturno sería el último transporte que me llevaría hasta el último destino. Roma. Sencillamente, sin palabras. Y así como en Barcelona, en el inicio de la aventura visité la Sagrada Familia como un imperdible. En Roma, volé a conocer el Coliseo y fue en ese momento que no aguanté las lágrimas. De hecho, en la foto salgo llorando. Por primera vez estaba despertando de la nube en la que viajé esas 2 semanas y dimensionando todo lo que había vivido. Tal vez, esa emoción compartida con los muros milenarios del Coliseo fueron los que me hicieron volver al atardecer y a la noche, y en todos esos momentos se veía diferente, como si estuviera vivo. Pero partamos por el inicio. A primera vista, se siente como cualquier otra ciudad italiana. No se observan ciclovías y la edificación es clásica europea. No faltan las pizzas ni museos que recorrer. El río Tíber cruza toda la ciudad. Es navegable, caminable y, cómo no, cicleteable. Fue muy agradable ese paseo. Logré visitar el país más pequeño del mundo, el Vaticano, una imponente manzana que alberga un sinfín de valiosa historia y arte. En fin, Roma es una ciudad muy variada, de noche es otra, y de nunca acabar de recorrer. No hubiera podido conocer tantos rincones en 2 días si no hubiera sido por mi medio de transporte. Aquí vemos un acueducto antiguo que traía agua a la ciudad. En Roma se tenía la costumbre de construir hermosas fuentes de agua al final de estos. Una de las más famosas es la fuente de Trevi. Un dato freak, se estima que se arrojan unos 3.000 euros diarios a la fuente. Ahora bien, en mi recorrido me topé con grandes murallas que me vaticinaban lo que vendría. Como si fuera una grieta en el tiempo, atravesé un portal a la ciudad eterna, como es llamada. Literalmente, pareciera que esta zona se quedó congelada en el pasado. Es la zona donde encontramos una acumulación de vestigios de la antigüedad absurdamente grande. Desde el Coliseo y el Foro Romano hasta el Panteón, donde cualquiera de estos da para un documental completo o son objeto de estudio para la eternidad, por sus impresionantes detalles y características de construcción.
La música siempre fue parte de esta travesía, desde un principio acompañándome hasta el final, fusionándose con el paisaje y la alegría de palpar la historia con mis propias manos. Una paella me recibió de paso en España y marcó la despedida de este viaje de ensueños por el viejo continente. La Plaza España, en Roma, es un símbolo que conecta el principio y el fin de esta aventura, y esta postal me lo recordará por siempre. Finalizando así mi vuelta a casa y una pandemia aún con la que conviví. Pero tal como dice la puerta de mi habitación que mi familia preparó para mi sorpresa, espero que esto no sea el final, sino el inicio de algo más grande aún por venir.